Le agradecemos mucho al doctor Álvarez Cordero por su aportación y al doctor Lomelí. Tenemos ahorita unos 15 minutos para discusión. No sé si quieran pasar, por favor, doctor Álvarez Cordero. ¿Nos pueden prestar un micrófono, por favor? Y no sé si alguien del público tenga alguna pregunta. ¿Todo fue demasiado claro? Sí. Bueno, a mí me gustaría hacer algunas acotaciones de lo que platicó el doctor Lomelí, porque él dice que en su equipo multidisciplinario no cuentan con un psicólogo. Al menos en nuestra práctica creo que el psicólogo ha sido de suma importancia, porque a veces el cirujano, como bien dijo el doctor Álvarez Cordero, nos dedicamos a operar, pero no sabemos realmente seguir al paciente. Entonces, yo creo que el apoyo del psicólogo es fundamental, porque hemos detectado, al menos en nuestro grupo, que muchos de estos pacientes están ligados mucho a la ansiedad. Y entonces, claro, podemos hacer la mejor cirugía de este mundo, pero si no controlamos la ansiedad o los problemas psicológicos, creo que el seguimiento es bastante complejo de estos pacientes y vamos a empezar a ver las reganancias de peso. Entonces, me llama mucho la atención lo que dice el doctor, que ellos no tienen y que no ha representado una cosa muy importante. Quizás porque ellos no llevan un seguimiento a largo plazo. Nosotros que tenemos ahorita ya pacientes de largo plazo, sí hemos notado que sin un seguimiento psicológico real, el paciente va mal, empieza a ganar peso, tenemos que controlar todo su ámbito para que el paciente pueda realmente bajar de peso. Entonces, no sé qué opinará el doctor Lomelí, porque él fue el que hizo el comentario, y yo en mi seguimiento realmente sí tengo un impacto muy importante del psicólogo dentro del equipo multidisciplinario. Bien, ¿se oye? Sí, el grupo de pacientes que manejamos, el 99% es gente del extranjero. Sí hay apoyo psicológico en línea y pueden acudir a él. Se lo cambio si gusta. Y pueden acudir a él cada vez que lo requieran. Pero la problemática es que el paciente no está en Mexicali. Entonces, darle seguimiento estrecho a ese planteamiento, aunque tuviéramos al psicólogo ahí a la mano las 24 horas, sería de muy poca utilidad. Sin embargo, sí existe el apoyo a través de línea, pero no en persona. El paciente no va a venir a Mexicali a reforzar algún planteamiento desde el punto de vista emocional en relación a la cirugía en sí misma o a la pérdida o no de peso, que puede ser una causa muy importante de conflicto, ¿no? Claro, o sea, ahí sería yo creo que muy interesante verificar qué pasa con esos pacientes a largo plazo para ver si hay un impacto, porque yo sí lo veo en mis pacientes. Realmente el paciente después de 1 año 4 meses, 1 año 5 meses, creo que el apoyo psicológico es fundamental. Un comentario más y me expongo a que al ratito me cancelen la reservación del hotel. No publicamos, adolecemos de eso. No tenemos datos publicados de casuística, de números, de éxitos, de fracasos, de nada. Entonces, poder plantear porcentaje de éxito en pérdida de peso para nosotros es una cuestión anecdótica. Podemos decir por experiencia personal, pero no tenemos nada publicado y ese es un punto que sí tenemos que resolver algún día. Espero que el doctor tenga trabajo el lunes, ahora que regrese a Mexicali, pero pues es la realidad, no publicamos y ese es un problema muy importante. Claro. A pesar de los números tan importantes de pacientes que se manejan y la experiencia que han desarrollado, sobre todo en el área quirúrgica, en que podemos ver la curva de aprendizaje, en que los tiempos quirúrgicos iniciales de banda, de manga, de bypass, eran para llevarse el lonche y un sleeping bag al quirófano, y ahorita los tiempos se han reducido de manera muy importante, sin complicaciones. Entonces, si tuviéramos ese punto de comparación descrito y analizado, pues podríamos presentarlo aquí y que ustedes vieran realmente lo que ha desarrollado, sobre todo el grupo quirúrgico, en estos procedimientos. Claro. Bueno, yo creo que un segundo punto que es muy importante es en la educación del paciente. Nosotros tenemos un programa bien establecido donde al paciente lleva un seguimiento y una educación bastante importante, quizás de 6, 8, hasta 10 semanas en el preoperatorio, donde al paciente le damos una dieta bien establecida y le establecemos metas al paciente y vemos qué tanto pierde peso el paciente en el preoperatorio. Y sí hemos visto que el paciente que va mejor en el preoperatorio realmente es el paciente que en el posoperatorio no pierde sus consultas, tiene un mejor seguimiento y tiene una mejor pérdida de peso. Hemos realmente cancelado algunos procedimientos por pacientes que no se apegan. Entonces creo que el equipo multidisciplinario también es muy importante en la educación del paciente. A veces como cirujanos
no estamos preparados para esto. Nos gusta operar apéndices, quitar el apéndice, que el paciente se va a los 3 días del hospital y no volvemos a ver el paciente. Y sí creo que la educación del paciente recae mucho mejor en un nutriólogo, en un psicólogo y en todo el equipo. El internista también nos ayuda mucho, sobre todo en pacientes diabéticos, para entender qué es lo que va a pasar en todo el proceso posterior. No sé. Específicamente en ese punto y hablando en relación a pacientes diabéticos, hasta ahorita no hay demostrado ningún estudio de que la pérdida de peso preoperatorio mejore la expectativa de pronóstico en el paciente obeso, sobre todo con índice de masa corporal arriba del 35%. Entonces, aunque sí se intenta, desde el punto de vista clínico, hablo desde el punto de vista clínico, Claro. quizás desde el punto de vista quirúrgico el acceso y la técnica y la posibilidad de operar sea más fácil si el paciente pierde algo de peso, pero a largo plazo no hay estudios que demuestren que la pérdida de peso preoperatorio, hablo específicamente del diabético tipo 2, demuestre una mayor posibilidad de éxito en pérdida de peso y mantenerlo como tal. Yo creo que lo que dice el doctor Lomelí es muy interesante, porque ejemplifica las ventajas y desventajas de eso que se ha llamado ahora turismo quirúrgico. La ventaja es de que, como claramente dijo el doctor, el paciente viene a operarse, es decir, no viene a ver qué pasa. Es una ventaja. Segundo, se van teniendo cada vez más pacientes y el aspecto quirúrgico, es decir, el aspecto mecánico de nuestro trabajo se va haciendo cada vez más fácil y más sistematizado. Del lado negativo, el propio doctor Lomelí lo dijo, al paciente no lo conocemos, simplemente sabemos una instantánea de cómo es su mundo, exámenes de laboratorio, etcétera, y que sí viene a operarse, y una vez que se recupera se va y muy pocas veces regresa. Eso es una realidad. Y lo que dice la doctora Liceaga creo que es fundamental. Tenemos que pensar en dos aspectos muy importantes en el manejo psicológico del enfermo. No abundaré mucho porque después van a hablar sobre esto. En el preoperatorio inmediato y en el postoperatorio inmediato, la presencia del psicólogo con el paciente y con la familia es fundamental. Los cirujanos somos demasiado impacientes y no actuamos. Entonces queremos que todo vaya rápido, cuando que una pequeña plática va a ayudar para que esa etapa aguda de los 2 o 3 días después de la operación salga adelante. Y lo otro, también ya lo dijo la doctora Liceaga, el paciente necesita, aún ya después, aunque ya bajó de peso, saber por qué bajó de peso. Podríamos dar N ejemplos de casos en donde el problema psicológico desencadena de nuevo un ascenso de peso, a pesar de tener un bypass maravilloso o una manga preciosa, y cómo el manejo psicológico vuelve a ubicar al paciente en su lugar y le corrige el problema. ¿Alguien tiene una pregunta, doctor? Como que siempre hablamos de la nutrición, de la psicóloga y del ejercicio. Yo lo quisiera preguntar a ustedes cómo le hacen para el ejercicio. ¿Qué especialidad se nos encaja para que el pacientito lo pueda decir? ¿Va con el rehabilitador? ¿Va con el especialista en medicina física? ¿Va a un gimnasio? ¿O cuál es la manera que ustedes llevan para que el pacientito pueda hacer el ejercicio que conjuntamente con la psicóloga es lo más difícil de que sigan? Y siempre hablamos del ejercicio, pero como que ni siquiera tenemos pautas. Por ejemplo, en el Congreso tenemos nutriólogas, psicólogas, pero no tenemos el rehabilitador físico, o no sé en dónde lo encuadrarían para que el paciente tuviera ese beneficio que es súper importante. Yo creo que es una muy buena pregunta, porque todos hablamos de que haga ejercicio, pero no decimos cómo. Entonces, sí, como en algunos de nuestros hospitales tenemos un área de rehabilitación, ahí hay terapistas físicos que nos pueden ayudar. Cuando no hay eso, hay que conseguir que un terapista físico forme parte del grupo y que dé la orientación necesaria. Y por supuesto, la mayor parte de las gentes comienzan a hacer ejercicio simple, caminar, que antes no lo hacían, después utilizan aparatos. Una estadística no confirmada señala que el 90% de los obesos mórbidos tienen aparatos en su casa, que están cubiertos de toallas y todo más, pero que nunca los usan. Posiblemente en el post comienzan a utilizarlo. Y nuevamente, la importancia del seguimiento en el post, en donde vamos a ver cómo está el peso, cómo está el ejercicio, cómo está cambiando sus formas de vida, eso es lo que nos va a ayudar. Tiene razón al decir que no está tan sistematizado el aspecto del ejercicio físico post, como está sistematizado el aspecto nutricional o el aspecto psicológico.
Pues creo que no existen actualmente unas guías, pero creo que así como se hizo una guía de nutrición y se hizo una guía de psicología, creo que también el colegio podría elaborar una guía al respecto de esto, ¿no? Juntando rehabilitadores físicos y la experiencia de todos, creo que se podría realizar. ¿Alguien más tenía una pregunta? ¿Me escuchan? Yo trabajo en el equipo del doctor Lomelí y es verdad lo que él menciona. Él dice que no tenemos un equipo, un apoyo psicológico. Es verdad que no existe antes de que se opere el paciente. Sin embargo, existe ya que se operó el paciente. Ellos, la mayoría, como dijo él, son de Estados Unidos, entonces nos escriben todo el día y nos hablan todo el día por teléfono. No nomás nos hablan y nos preguntan acerca de sus incisiones o de nutrición. Nos están preguntando constantemente de sus nuevas adicciones, de la frustración que sienten de la familia que les está saboteando, de sus amigas que ya no quieren ser sus amigas, ahora que son delgadas, de las relaciones con sus esposos, de su depresión, de su ansiedad. O sea, sí tenemos mucho apoyo psicológico. Lo que no tenemos es, creo yo, doctor, es que no somos equipo. O sea, cada quien está trabajando por su lado, ¿no? Digo, en el sentido de los doctores, el nutrólogo, las enfermeras, nosotros por el otro lado. Entonces nos falta como reunirnos para conocer más lo que está pasando en todas las áreas, ¿no? Pero sí les quería decir que la parte psicológica de verdad es muy fuerte en los pacientes, ya que se fueron a su casa, es una parte fundamental para que ellos continúen bajando, ¿no? O continúen no subiendo, ya saben, lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Pero pues nomás quería hacer ese comentario. Y puntualizando un poco lo que comenta Gaby, en nuestro equipo tenemos un call center en las 24 horas y a lo mejor suena absurdo decir, bueno, como un psicólogo por teléfono suple la consulta de psicología. Desafortunadamente nuestros pacientes vienen de fuera, prácticamente el 99% de los pacientes o 98% son de fuera. No podemos tener una consulta presencial, sin embargo, creo que también es importante decir, bueno, tenemos un call center abierto a las 24 horas, el paciente no tiene que ir al consultorio, puede hablar desde su casa. Y con los medios de comunicación por internet o por videoconferencia, nos podemos enterar de muchísimas cosas en el momento que están sucediendo, ¿no? En tiempo real. Esto también, en vez de ser un sesgo, nos da una gran ventaja de poder darle seguimiento estrecho al paciente. Desafortunadamente, yo creo que cada vez va a haber más grupos que tengan pacientes de fuera, inclusive pacientes de un centro hospitalario de excelencia en México o en alguna ciudad grande y empiecen a reunirse pacientes de fuera, que sería algo ideal, y va a empezar a suceder algo o algún fenómeno como sucede en Chile o en Brasil que manejan lo mismo, que manejan el call center y que los pacientes periódicamente regresan al grupo, son evaluados y obviamente por cuestiones de distancia no lo pueden estar haciendo en cada momento. Sin embargo, es importante, aunque sea a distancia, aunque tengamos un grupo en diferentes locaciones, pues es muy importante tener por lo menos algo, con un call center, tener una línea de correo electrónico, tener un teléfono, un buzón de voz, donde el paciente se sienta apoyado y tenga la opción, por lo menos, de decir qué me está pasando y una respuesta inmediata a lo que les está pasando. La relación de los equipos multidisciplinarios y el apoyo que sigue el paciente en el postoperatorio, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen o qué opinan de la conformación del apoyo entre los propios pacientes y la conformación de grupos de autoayuda? Doctora Párez Cordero. Sí, yo creo que eso es una parte muy importante. En todos los lugares en donde hay enfermedades crónicas o problemas crónicos, el que los pacientes que tienen la misma enfermedad o el mismo problema expresen sus experiencias, sus avances y sus retrocesos es fundamental. En nuestro grupo nosotros tenemos desde hace 22 años el club que se llama el Club de la Vida Nueva, donde nos reunimos periódicamente con los pacientes por operar, con los pacientes operados y con los pacientes y con los familiares. Y creo que la experiencia es muy grata porque se estimulan unos a otros, se mejoran sus formas de hacer alimentación o de hacer ejercicio, y creo que debe ser no solo cada mes, sino que más frecuente la reunión de enfermos. Hace unos días tuve yo el placer de estar en Torreón, en donde hay un grupo de más de 1000 pacientes operados y se reunieron más de 250 a compartir sus experiencias entre ellos y fue verdaderamente espectacular.
Pero yo creo que Blanca Ríos podría decir algo más. Bien, buenas tardes. Bueno, de acuerdo a lo que acaban de comentar, yo quisiera decirles que efectivamente yo creo que el seguimiento psicológico es una parte muy difícil, porque vemos que el paciente después de operado, de repente está muy contento porque empieza a bajar de peso, entonces hay muy poco apego a veces a los grupos. Sin embargo, yo creo que mucho depende también del grupo, no solamente de la psicóloga. Yo sí creo, y ahorita vamos a platicar un poquito del perfil de la psicóloga bariatra, pero también yo creo que de que todo el grupo estemos en la misma línea y trabajemos hacia lo mismo. Yo creo que los pacientes se pueden enganchar y, como decía uno de los doctores hace un momento, aunque sea en línea, yo creo que de eso a que no tengan un apoyo, yo creo que es bastante bueno, aunque sea a distancia. Yo creo que podemos hacer uso de toda esta tecnología, que yo creo que nos va a beneficiar mucho a nosotros, también a los pacientes. Y por otro lado, yo participo en el grupo del doctor Álvarez Cordero y también en el grupo de la clínica donde estoy, en el Hospital Ángeles del Pedregal, y nosotros lo citamos una vez al mes y efectivamente ha dado muy buen resultado, porque dentro de los grupos de autoayuda y todo lo que son los grupos terapéuticos existen lo que son los factores curativos, lo cual esto ayuda a los pacientes a sentirse apoyados y a sentir que en algún momento hay personas que están viviendo o que vivieron situaciones muy similares a ellos. Yo creo que el obeso a veces siente como que él ha sufrido, y cuando se da cuenta que hay otros que han sufrido lo mismo y que puede compartir sus experiencias, y más aún todas las experiencias posoperatorias, él se siente con mucho más tranquilidad, baja mucho la angustia, no se sienten tan deprimidos, se pasan muy buenos tips, se dan mucho apoyo, hay cohesión de grupo, que en algún momento ellos mismos empiezan a hacer sus páginas de Facebook, y que eso les vaya dando a ellos mucha seguridad como para sentirse integrantes de un grupo que antes era un grupo muy excluido y que ahora es un grupo ya mucho más aceptado. Entonces yo sí creo que es de mucha utilidad los grupos de autoayuda, y si pueden hacerlos es muy recomendable. A veces se trabaja mucho con la psicóloga y la nutrióloga, y a veces solamente la psicóloga con una coterapeuta, y yo creo que puede ser de mucha utilidad. Muy bien, bueno, había una última pregunta, le pido una disculpa al doctor porque ya estamos en tiempo. Sigue el siguiente módulo, que es perfil de los profesionales, y el moderador va a ser el doctor Jorge Lazo de la Vega.